¿Alguna vez te has detenido a considerar la existencia de ciertas personas de fe cristiana que inspiran un temor particular en las fuerzas oscuras, hasta el punto de que el propio Satanás prefiere mantenerse alejado? Reflexiona por un instante sobre qué clase de creyente posee la capacidad de hacer temblar al mismísimo infierno. ¿Te identificas con aquellos cuya presencia pasa inadvertida para el enemigo? ¿O eres de los que constantemente están en su radar por representar una genuina amenaza para sus dominios? Existen individuos cuya conexión espiritual es tan profunda que su despertar matutino envía ondas de choque a través de la oscuridad, no por sus posesiones materiales o sus palabras elocuentes, sino por la poderosa carga espiritual que llevan consigo. Quizás tú seas uno de ellos. Imagina si te dijera que hay 5 categorías específicas de cristianos a quienes Satanás no solo teme, sino que activamente evita, resiste y de quienes huye despavorido. Despertaría tu curiosidad saber quiénes son. Y más importante aún, te motivaría la idea de convertirte en uno de ellos. Hoy, a través de este canal, el Espíritu Santo desea revelarte ese camino singular, un sendero marcado por el fervor, la autoridad divina y un poder espiritual transformador, una ruta que pocos se atreven a tomar, pero que redefine por completo la existencia de quien la elige. Existe una verdad fundamental que muchos cristianos desconocen. El adversario no se inquieta por quienes cumplen con la asistencia dominical a la iglesia como una mera rutina. Sus oraciones superficiales no lo hacen temblar, y una Biblia cerrada y olvidada en un estante no le causa la menor perturbación. Sin embargo, sí teme profundamente a aquellos que viven de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, a quienes arden con una pasión espiritual genuina y mantienen una comunión auténtica con el reino celestial. Estos creyentes representan un desafío significativo para él. Son quienes sufren persecución, son objeto de odio, y son temidos en lo más profundo de su ser. Este contenido no se limita a ser un estudio bíblico más. Es una invitación urgente, un llamado al despertar y una sacudida espiritual, porque hoy descubrirás no solo la identidad de estas 5 clases de cristianos, sino también cómo cada una de ellas constituye una amenaza directa para las tinieblas. Pero profundizaremos aún más, desvelando las señales invisibles que el infierno reconoce, las marcas espirituales que, aunque imperceptibles a los ojos físicos, provocan escalofríos en el enemigo. A lo largo de este encuentro, te guiaré en un viaje espiritual intenso, donde analizaremos relatos bíblicos, desentrañaremos verdades que han sido ignoradas por muchos y te proporcionaré herramientas prácticas para que tú también puedas convertirte en uno de los cristianos más temidos por el adversario. Este mensaje está dirigido a los guerreros espirituales, a aquellos que sienten un llamado divino hacia algo trascendente, a quienes han experimentado opresión, han sido ignorados o subestimados, pero que en lo más íntimo de su espíritu saben que están destinados a algo más grandioso. Este mensaje es como una luz brillante que penetra la oscuridad. Y si has llegado hasta este punto, no es una coincidencia. El cielo tiene un mensaje personal para ti. Antes de sumergirnos en este poderoso estudio, te invito a realizar una declaración de fe en la sección de comentarios. Escribe ahora mismo: Dios, protégeme de todo mal. Esta afirmación actuará como un escudo espiritual a lo largo de este video, una oración escrita que invocará la protección divina y establecerá un cerco de luz a tu alrededor. Además, te animo a marcar este video con un me gusta. Al hacerlo, contribuirás a que este mensaje alcance a un mayor número de creyentes que necesitan despertar espiritualmente, convirtiéndote así en un instrumento de Dios para llevar luz a donde prevalece la oscuridad. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte ahora mismo, ya que este canal se ha convertido en un hogar espiritual para muchos que no tienen una iglesia cercana, un lugar donde pueden encontrar alimento espiritual, fervor y verdad. Te felicito por estar aquí, porque solo los valientes llegan a este punto. Solo aquellos que están siendo llamados por el Espíritu Santo a una experiencia más profunda,
más real y más transformadora. Ahora prepárate, porque la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave para desbloquear una nueva dimensión espiritual en tu vida. Respira profundamente, abre tu espíritu y demos comienzo a este revelador estudio. Profundicemos en el primer tipo de creyente que infunduciruit un profundo temor en el reino de las tinieblas, el intercesor constante y persistente. Este individuo no se limita a elevar plegarias de forma esporádica, ya sea por costumbre o ante la aparición de desafíos. Más bien, se trata de un auténtico guerrero espiritual, plenamente consciente de que la oración trasciende la mera formalidad religiosa para convertirse en un arma de poder incalculable. Es aquel que se posiciona firmemente en la línea divisoria entre lo terrenal y lo celestial, manteniendo su postura hasta presenciar una intervención divina palpable. Su existencia se caracteriza por una tenacidad inquebrantable, una constancia admirable y una determinación sobrenatural que no se doblega ante el silencio aparente, la dilación en la respuesta o cualquier forma de oposición. Un ejemplo bíblico sobresaliente del impacto de un intercesor lo encontramos en el 10º capítulo del libro de Daniel. Allí se relata cómo Daniel dedicó 3 semanas a la oración y el ayuno, sin recibir señales ni respuestas inmediatas, una situación que podría haber llevado a cualquiera a la desistencia. Sin embargo, Daniel perseveró con firmeza. Finalmente, un ángel se le manifestó, revelándole una verdad asombrosa. Desde el preciso instante en que su corazón se dispuso a comprender y a humillarse ante la presencia de Dios, sus palabras fueron escuchadas. No obstante, el ángel también le explicó que una contienda se había desatado en las esferas celestiales, donde el príncipe de Persia, una poderosa entidad demoníaca con influencia territorial, había resistido durante 21 días, haciendo necesaria la intervención del arcángel Miguel para que el mensaje pudiera llegar a su destino. ¿Puedes concebir la magnitud de esto? Durante 3 largas semanas, Daniel estuvo inmerso en la oración, sin tener conocimiento de que su persistencia sostenía una feroz batalla en el ámbito invisible. Mientras en la tierra clamaba, ayunaba y se mantenía inamovible, en los cielos los ángeles luchaban contra fuerzas demoníacas empeñadas en obstaculizar la revelación divina. Fue precisamente esa constancia la que finalmente condujo a la victoria. Esta es la clase de entrega que Satanás teme profundamente, porque cada vez que un intercesor se levanta en oración, se desencadena un conflicto espiritual que perturba sus planes y maquinaciones. El enemigo comprende que una oración persistente no es un mero acto de devoción, sino una contundente declaración de guerra. Cuando un cristiano decide aferrarse a una promesa divina hasta verla cumplida, cuando se niega a rendirse a pesar de la ausencia de señales visibles, cuando clama día y noche con un fervor inagotable, está invocando el poder mismo del cielo sobre la tierra. La intercesión tiene la capacidad de romper cadenas de opresión, extender su manto protector sobre familias enteras, salvaguardar ciudades, liberar naciones y transformar destinos, porque no se trata de una simple petición, sino de una manifestación de autoridad ejercida desde el Espíritu. Es el clamor de alguien que no ora únicamente para sobrevivir, sino para generar una transformación profunda en su entorno y más allá. Por esta razón, Satanás despliega diversas tácticas para silenciar a los intercesores, sembrando en ellos cansancio, distrayéndolos con preocupaciones mundanas y haciéndoles creer que sus esfuerzos son vanos. Él sabe que si persisten, si se mantienen firmes e inquebrantables, abrirán portales espirituales, a través de los cuales descenderán respuestas, sanidades, liberaciones y milagros. Un intercesor incansable representa una amenaza constante para el infierno, no por su perfección humana, sino porque ha comprendido el secreto fundamental de la perseverancia. Ha entendido que, en muchas ocasiones, la respuesta anhelada se encuentra precisamente en la última oración, en la última lágrima derramada, en el último suspiro antes de sucumbir a la rendición, y elige no rendirse.
Por lo tanto, si hoy sientes un fuerte llamado a orar sin cesar, si hay una carga en tu corazón que no puedes ignorar, si el Espíritu Santo te despierta en la madrugada para interceder por otros, comprende que no estás malgastando tu tiempo. Estás poniendo en movimiento ejércitos celestiales, estás librando batallas espirituales que alterarán el curso de tu vida y la de quienes te rodean. Y esta es la razón primordial por la cual el enemigo tiembla ante tu presencia, porque sabe que si continúas orando con fervor y constancia, el cielo inevitablemente responderá. En segundo lugar, encontramos al cristiano que posee un agudo discernimiento espiritual, una cualidad que infunde un temor particular en el corazón de Satanás. Este creyente no necesariamente se destaca por su elocuencia verbal, su vasta memorización de escrituras, o la cantidad de tiempo dedicado a actividades religiosas convencionales. Su singularidad reside en su capacidad para percibir más allá de lo que es visible a los ojos naturales, en su habilidad para no dejarse engañar por las apariencias superficiales, ni deslumbrar por los valores que el mundo exalta. Esto se debe a que ha dedicado tiempo y esfuerzo a entrenar su espíritu, para reconocer la voz de Dios y para detectar la falsedad, incluso cuando ésta se disfraza de verdad y se presenta bajo una apariencia luminosa. Un episodio ilustrativo en el libro de los Hechos nos narra un momento crucial en este sentido. Pablo y Silas se encontraban en Filipos y una joven los seguía persistentemente durante varios días. A simple vista, ella no representaba una amenaza. De hecho, proclamaba que ellos eran siervos del Dios Altísimo y anunciaban el camino de la salvación. Desde una perspectiva puramente humana, sus palabras sonaban piadosas e incluso podían parecer útiles para su misión. Sin embargo, Pablo no se dejó influenciar por lo que escuchaba. Algo en su espíritu lo inquietaba, una sensación de incongruencia que no podía ignorar. Fue entonces cuando, en un momento decisivo, se volvió y reprendió al espíritu de adivinación que operaba a través de ella. Inmediatamente, la joven fue liberada de esta influencia, y el plan demoníaco que había permanecido oculto y camuflado se desmoronó por completo. Esta es la esencia del discernimiento espiritual, la facultad de percibir lo que es invisible para la mayoría, la sabiduría para no dejarse atrapar por las apariencias externas, sino para identificar la verdadera naturaleza de las cosas. Este tipo de discernimiento no se adquiere a través de la lectura de libros o simplemente con el paso del tiempo y la acumulación de experiencias. Es un don que se recibe en la intimidad con Dios, se activa a través de la oración profunda y se fortalece mediante una vida de santidad y obediencia a sus mandatos. Es precisamente por esta razón que el enemigo teme profundamente a estos cristianos, ya que no puede manipularlos fácilmente, no puede infiltrarse en sus comunidades de fe sin ser detectado, ni disfrazar su voz con una falsa espiritualidad, ni seducirlos con promesas vacías o apariencias engañosas de bondad. Ellos poseen la capacidad de reconocer cuando una palabra no proviene de Dios, aunque aparentemente suene correcta y edificante. Pueden sentir cuando una atmósfera espiritual ha sido contaminada por influencias negativas. Tienen la capacidad de discernir incluso las intenciones ocultas detrás de una acción, y por lo tanto, no caen fácilmente en trampas sutiles y bien elaboradas. El discernimiento espiritual actúa como una alarma interna, un sistema de alerta temprana activado por el Espíritu Santo. Cuando algo impuro se acerca, una señal de advertencia resuena en el interior del creyente, y aunque nadie más pueda percibirlo, él sabe instintivamente que algo no está bien. Esta sensibilidad espiritual es un don poderoso que protege no solo al individuo que lo posee, sino a toda la comunidad que lo rodea. Un cristiano dotado de discernimiento puede prevenir desastres espirituales, alertar a otros sobre peligros inminentes y exponer estrategias ocultas del infierno antes de que puedan causar un daño significativo. En tiempos como los actuales, donde el mal a menudo se disfraza de bien, donde muchas voces se alzan con una supuesta autoridad espiritual, y donde lo falso se mezcla hábilmente con lo santo, la posesión de discernimiento se vuelve absolutamente vital. No todo lo que se proclama en nombre de Dios realmente proviene de Él.
No todo lo que brilla irradia verdadera luz, y no todo lo que aparenta ser inofensivo es necesariamente inocente. El discernimiento espiritual te otorga libertad, te preserva de caer en engaños, te guía por caminos seguros incluso cuando todo a tu alrededor parece confuso y turbio, pero también te convierte en un blanco peligroso para las fuerzas de la oscuridad, porque allí donde tú estás, la mentira no puede prosperar. Las máscaras caen, lo oculto se revela, y esto provoca que el infierno retroceda. Si tu espíritu se siente fácilmente incómodo ante lo impuro, si percibes cosas que otros no logran notar, si a veces sientes que puedes ver más allá de las palabras y las apariencias superficiales, es muy probable que Dios te haya confiado este valioso don. Y si lo cultivas diligentemente, si lo proteges con una vida de oración constante, humildad sincera y consagración total a Dios, te convertirás en uno de esos cristianos a los que el enemigo no puede tolerar. Porque allí donde tú vayas, el engaño se desvanece, y donde el engaño llega a su fin, comienza a florecer la verdadera libertad. En tercer lugar, nos encontramos con el cristiano que se distingue por ser un adorador genuino en espíritu y en verdad, una característica que trasciende la mera interpretación de melodías o el simple acto de levantar las manos durante los servicios religiosos. Este tipo de adorador no se limita a seguir una rutina emocional predecible cada semana, sino que ha cultivado una profunda habilidad para rendirse por completo ante la presencia de Dios, despojándose de toda máscara, evitando cualquier forma de exhibicionismo, y sin la necesidad de buscar la aprobación o el reconocimiento de los demás. Su vida se ha transformado en un altar vivo, donde cada pensamiento, cada acción y cada palabra están impregnados de una profunda reverencia, una sincera gratitud y una pasión ardiente por la presencia divina. Jesús mismo reveló esta verdad trascendental a la mujer samaritana junto al pozo, tal como se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas palabras no fueron una simple explicación doctrinal, sino una declaración celestial, que revela un tipo específico de adoración, que el cielo reconoce con agrado y que el infierno es incapaz de resistir. La adoración verdadera va mucho más allá de la ejecución de una canción. Es una postura profunda del corazón que honra a Dios en la intimidad del ser. Es un estilo de vida constante que no fluctúa según las circunstancias externas. Es una entrega incondicional que se mantiene firme incluso en ausencia de música, emociones intensas o respuestas inmediatas a las plegarias. Es precisamente en este tipo de adoración donde Dios manifiesta su gloria de manera poderosa, y es esa gloria divina la que aterra al enemigo. Satanás aborrece la adoración genuina con todas sus fuerzas, recordando su propia creación como un ser destinado a adorar y su posterior caída, motivada por el deseo de desviar esa adoración hacia sí mismo. Cada vez que un creyente adora verdaderamente, está declarando de manera inequívoca que solo Dios merece toda la gloria, que no existe otro trono en su corazón que el del Señor. Esta declaración hiere profundamente el orgullo del enemigo, desactiva sus ataques y desarma su influencia maligna. Además, la adoración verdadera tiene el poder de transformar radicalmente el ambiente espiritual que la rodea. Existen lugares donde la oscuridad parece dominar hasta que un adorador se arrodilla en humilde reverencia. Hay hogares que experimentan liberación de opresiones, sanidad física y paz sobrenatural, no como resultado de rituales complejos, sino simplemente porque alguien en ese hogar ha aprendido el secreto de invocar la presencia de Dios con un corazón completamente sincero. Cadenas invisibles comienzan a romperse cuando una adoración pura se eleva hacia el cielo. Muros espirituales que parecían infranqueables se derrumban. Las mentes se aclaran de la confusión y el temor huye despavorido. El adorador en espíritu y verdad no depende de la música o de las circunstancias externas para expresar su devoción.
Puede adorar en medio del dolor más profundo, en el silencio absoluto, en la escasez de recursos o en la confusión más abrumadora. Su adoración no brota de las emociones superficiales del alma, sino de las profundidades de su espíritu, y es precisamente en ese punto donde ocurre la conexión más íntima y poderosa con el Creador. Este tipo de cristiano se convierte en un portador de la presencia divina. Donde quiera que vaya, la atmósfera espiritual se transforma. Su vida irradia una fragancia espiritual que revela la esencia misma de Cristo. No necesita recurrir a extensos discursos. Su sola presencia incomoda lo impuro, levanta lo que está caído, despierta a los que duermen espiritualmente, porque ha aprendido a vivir en un estado constante de adoración, y esto le ha conferido una autoridad poderosa sobre el reino invisible. Satanás no puede habitar cómodamente donde la adoración verdadera tiene lugar. No puede operar con libertad en un ambiente saturado de honra y gloria a Dios. Por esta razón, una de sus estrategias de ataque más frecuentes consiste en distraer a los creyentes, endurecer sus corazones y enfriar su pasión espiritual. Porque sabe que si logra apagar la llama de la adoración, debilita la conexión vital con el cielo. Pero cuando se encuentra con un adorador genuino en espíritu y verdad, reconoce que está frente a alguien que no puede controlar fácilmente, alguien que vive conectado directamente a la fuente de todo poder, alguien cuya voz resuena en el trono de Dios y provoca movimientos significativos en el mundo espiritual. Ese adorador es temido porque lleva dentro de sí la misma gloria que el infierno no puede soportar. Y cada vez que adora, se libera un poder transformador que impacta la realidad. En cuarto lugar, encontramos al cristiano, que se destaca como un aguerrido guerrero de la palabra de Dios, cuya fortaleza no reside simplemente en haber leído la Biblia superficialmente o en recitar versículos de memoria, sin una comprensión profunda de su poder inherente. Más bien, este creyente ha internalizado las Sagradas Escrituras hasta el punto de convertirlas en su principal arma de combate espiritual. Su vida se encuentra firmemente anclada en la verdad revelada por Dios, y su lengua ha sido afinada como una espada afilada, siempre lista para cortar cualquier vestigio de mentira que el enemigo intente sembrar en su camino o en el de otros. Cuando Jesús mismo fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para enfrentar la tentación, no se enfrentó a Satanás mediante gritos, emociones descontroladas o rituales religiosos vacíos. Cada una de las tentaciones presentadas por el adversario fue confrontada con una declaración firme y autoritativa. Escrito está. Con cada palabra divina pronunciada por Jesús, el enemigo fue silenciado y su engaño quedó expuesto a la luz. Jesús no entabló debates ni presentó argumentos elaborados, simplemente declaró la palabra de Dios con una autoridad innegable, y esto fue suficiente para desarmar por completo los ataques del adversario. Este es el modelo ejemplar del guerrero espiritual, que ha sido entrenado diligentemente en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. No solo conoce las Escrituras, sino que, lo que es aún más importante, las cree profundamente y las vive de manera práctica en su día a día. No repite versículos bíblicos como si fueran fórmulas mágicas o vacías, sino como verdades vivas y activas que han sido forjadas en el crisol de la experiencia personal y en la intimidad de su relación con Dios. Cada promesa, cada mandato, cada advertencia contenida en la Biblia se ha convertido en una parte integral de su identidad. Y cuando este guerrero de la palabra habla, las fuerzas del infierno escuchan con temor. Satanás opera principalmente a través del engaño y la mentira. Su estrategia primordial siempre ha consistido en torcer la verdad, sembrar dudas en los corazones de las personas y distorsionar la voz clara de Dios. Desde los albores de la creación en el Edén, hasta el día de hoy, su persistente intento es hacer que los creyentes duden de la veracidad de lo que Dios ha declarado. Es por esta razón que teme tanto a aquellos que conocen profundamente y defienden con valentía las Sagradas Escrituras, porque no puede engañarlos con facilidad. Sus argumentos falaces se estrellan contra una mente renovada y un corazón lleno de la luz de la verdad divina.
El guerrero de la palabra no se desespera ante la embestida del enemigo, no se paraliza frente a las acusaciones, y no retrocede ante la presencia de la oscuridad. Su primer impulso ante cualquier situación adversa es buscar diligentemente lo que Dios dice al respecto en su palabra, y una vez que lo encuentra, lo proclama con valentía, lo declara con autoridad, lo sostiene firmemente como un escudo protector y lo blande con destreza como una espada afilada, consciente de que no existe poder más grande que la palabra viva de Dios activada por la fe genuina. Este tipo de cristiano tiene la capacidad de transformar atmósferas espirituales con sus declaraciones de fe, cambiando el rumbo de su propia vida y la de otros a través de lo que confiesa con su boca. Sabe profundamente que en su boca reside poder para dar vida o muerte y por lo tanto ejerce un cuidado exquisito sobre sus palabras, eligiéndolas con sabiduría e inundando su alma con las verdades de la Escritura. En el momento del conflicto espiritual, no se ve obligado a improvisar, ya que cuenta con reservas espirituales abundantes y listas para ser utilizadas. Es por esta razón que el enemigo lo respeta y le teme profundamente. Cuando un creyente aprende a vivir en completa dependencia de la palabra de Dios, no es fácilmente manipulado por las corrientes del mundo, no cae presa de modas doctrinales pasajeras, ni se deslumbra con enseñanzas meramente humanas. Posee una brújula interna confiable que lo mantiene firme en el camino correcto, incluso cuando todo a su alrededor parece temblar y desmoronarse, como un árbol sólidamente plantado junto a corrientes de agua viva que produce su fruto en la estación apropiada y cuyas hojas jamás se marchitan. Y aunque pueda atravesar desiertos espirituales, al igual que Jesús lo hizo, sabe que no está solo. Tiene la Escritura como su fiel compañera, el Espíritu Santo como su guía infalible, y el poder inherente para declarar verdades eternas que anulan cualquier ataque lanzado por el enemigo. Este guerrero no lucha con sus propias fuerzas limitadas, sino con la palabra poderosa de Dios, que nunca falla. No necesita gritar para ser escuchado, simplemente proclama lo que Dios ya ha dicho. Y cuando lo hace con fe y convicción, el infierno se estremece, porque sabe que está enfrentando a alguien armado con lo más peligroso que existe: la verdad de Dios encarnada en un corazón completamente obediente. Finalmente, el quinto tipo de cristiano que infunde un profundo temor en el corazón de Satanás es aquel que permanece inquebrantable incluso bajo la más severa de las pruebas. No se trata de alguien que ama a Dios únicamente cuando las circunstancias son favorables, sino de aquel que lo honra y le permanece fiel incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Este creyente no condiciona su lealtad a las bendiciones que recibe, sino que se mantiene firme y constante aun cuando el cielo parece guardar silencio y la vida se ve inundada de dolor y sufrimiento. Este cristiano no se rinde ante la adversidad, no se queja amargamente, ni se rebela contra la voluntad divina. En cambio, se sostiene firmemente en su fe, como alguien que ha echado raíces profundas en la roca eterna que es Cristo. En el libro de Job encontramos un retrato excepcionalmente claro y puro de este tipo de cristiano. Dios mismo presenta a Job ante Satanás como un ejemplo supremo de integridad y rectitud, diciendo: «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?» Sin embargo, el enemigo astuto y perverso lanza una acusación sutil, sugiriendo que la fidelidad de Job es meramente transaccional, motivada por las bendiciones materiales y la prosperidad que lo rodean, y no por un amor genuino hacia Dios. Ante este desafío, Dios permite que Job sea sometido a pruebas extremas, y en un corto lapso de tiempo, lo pierde todo: sus posesiones, sus hijos, su salud, todo, excepto su inquebrantable fe. Y aquí radica el punto más crucial de la historia. Job, en medio de su inmenso sufrimiento, no comprende lo que está sucediendo, no tiene explicaciones racionales para su dolor, y desconoce la conversación celestial que se desarrolla detrás de sus tribulaciones. A pesar de todo esto, Job se niega a maldecir a Dios o a renegar de su fe.
Aunque su corazón esté destrozado por el dolor, aunque llore amargamente y se lamente por su suerte, no abandona su integridad ni su confianza en Dios. Esta actitud firme y perseverante avergüenza profundamente al enemigo, cuyo plan era demostrar que el amor de los seres humanos hacia Dios es frágil, interesado y superficial. Pero la vida de Job prueba de manera contundente que es posible amar a Dios por quien Él es, por su carácter y su naturaleza divina, y no solo por los beneficios que pueda otorgar. Satanás teme profundamente a los cristianos que, como Job, permanecen inquebrantables bajo prueba porque sabe que no puede controlarlos ni manipularlos mediante crisis, pérdidas materiales, enfermedades, rechazo o abandono. Estos creyentes han alcanzado un nivel de madurez espiritual en el que su fe no depende de las circunstancias externas que los rodean. Han conocido a Dios en las profundidades del valle de la sombra de muerte, y esta experiencia íntima y profunda los ha fortalecido de manera incomparable, haciéndolos inquebrantables ante cualquier adversidad. Cada vez que un cristiano resiste con firmeza en medio de la aflicción, el infierno se estremece, porque en ese testimonio silencioso de perseverancia se revela un poder mucho más fuerte que cualquier milagro visible. Es el poder de la fidelidad incondicional, de una fe que no necesita ver para creer, de una fe que declara con la misma convicción de Job: aunque él me matare, en él esperaré. El cristiano inquebrantable bajo prueba se convierte en un faro de esperanza y fortaleza para los demás. Su vida habla con mayor elocuencia que 1000 sermones. Su resistencia inquebrantable inspira, fortalece y libera a quienes lo observan. Y cuando el enemigo constata que todo lo que ha intentado para quebrantarlo ha fracasado, reconoce su derrota, porque este creyente ha sido probado por el fuego de la aflicción y ha salido de él como oro puro. Este tipo de cristiano no niega su dolor ni lo minimiza, lo enfrenta con lágrimas y lamentos, pero sin perder jamás la esperanza que reside en su fe. Llora, pero también adora a Dios en medio de su dolor. Cae, pero se levanta con la fuerza que proviene de lo alto. Puede experimentar dudas en momentos de debilidad, pero se aferra con tenacidad a la certeza de la presencia y el amor de Dios. Y al final, su historia no solo glorifica el nombre de Dios, sino que también desenmascara al enemigo y lo humilla públicamente, demostrando que existen hombres y mujeres en esta tierra cuyo amor por Dios es genuino, profundo y eterno. Cuando un creyente permanece fiel en medio de la prueba, no solo resiste, sino que conquista espiritualmente. Y es precisamente esta victoria espiritual la que el infierno más teme, porque revela que no hay tormenta, pérdida o sufrimiento terrenal que pueda separar verdaderamente a un hijo de Dios de su Padre Celestial. Esta fidelidad inquebrantable es, sin duda alguna, uno de los mayores terrores para el reino de las tinieblas. Hasta este punto, hemos comenzado a descubrir las características de los cristianos que provocan temor en el reino de las tinieblas. Pero lo más impactante aún está por ser revelado. Y si has llegado hasta aquí, es probable que hayas reconocido algo de ti mismo en cada una de estas descripciones. Has comprendido que una fe pasiva o una vida cristiana superficial no son suficientes. Has descubierto que existen niveles de compromiso espiritual que despiertan respeto en el infierno y que hay una manera de vivir en la que el enemigo ya no puede tocarte de cualquier manera. Pero lo que viene a continuación es aún más profundo, porque no se trata solo de lo que eres como individuo, sino del impacto que generas en el mundo espiritual. No se trata únicamente de tu identidad personal, sino de la influencia transformadora que provocas en tu entorno. El infierno no solo teme a quienes creen con firmeza, oran con poder o adoran con sinceridad. También teme a aquellos que avanzan con determinación, a quienes conquistan territorios espirituales y a quienes toman posesión de la herencia que Dios les ha prometido. Estos creyentes no se conforman con simplemente sobrevivir. Su propósito es transformar la realidad que los rodea. Donde pisan, dejan huellas imborrables que perturban la oscuridad.
Su mera presencia se convierte en una declaración de guerra contra las tinieblas. Dios mismo le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 3, «Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». Esta no fue una promesa meramente decorativa, sino una instrucción espiritual de profundo significado. Cada paso que Josué daba con fe representaba una conquista espiritual. No se trataba solo de caminar físicamente sobre la tierra, sino de asumir autoridad espiritual sobre el territorio que estaba bajo sus pies. La tierra prometida no sería suya por observarla desde lejos, sino por atreverse a caminar sobre ella con fe y determinación. De manera similar existen cristianos cuyo impacto es palpable en cualquier lugar donde se encuentren. Cuando entran en un lugar, la atmósfera cambia drásticamente. Donde antes había opresión, ahora se siente paz. Donde reinaba la confusión, los pensamientos se aclaran. Donde la tristeza parecía dominar, comienza a fluir un gozo genuino. No porque sean individuos especiales en sí mismos, sino porque han aprendido a caminar con la autoridad que proviene de saber quién va con ellos. El enemigo teme a estos cristianos porque sabe que no están en esta tierra solo para resistir el mal, sino para extender activamente el reino de Dios. Ellos comprenden que su familia, su lugar de trabajo, su vecindario e incluso sus interacciones en las redes sociales son territorios espirituales que pueden ser ocupados y transformados por la gloria de Dios. No están esperando pasivamente a que alguien más los libere. Se levantan con valentía y toman posesión del territorio que les pertenece por derecho divino. Y al hacerlo, expulsan toda influencia contraria al reino de la luz. Este tipo de creyente no se conforma con una postura defensiva en su fe, sino que adopta una mentalidad de avance constante, tomando territorio espiritual a través de la oración ferviente, la obediencia diligente a la voluntad de Dios, una presencia activa en el mundo que lo rodea y la proclamación valiente de la palabra de verdad. Cada paso que conquista en este sentido representa una pérdida significativa para el reino de las tinieblas. Por esta razón, estos creyentes a menudo son objeto de persecución y ataque, pero también son profundamente honrados en el cielo por comprender y cumplir su asignación divina. Para vivir de esta manera es necesario renunciar a una mentalidad de esclavitud espiritual, dejando de simplemente reaccionar a las tácticas del enemigo y comenzando a establecer el gobierno de Dios en cada aspecto de la vida. Esto implica una transición crucial de la pasividad a la conquista, de la espera a la acción decidida y del temor paralizante a un dominio espiritual ejercido con autoridad. Si lo que has escuchado hasta ahora ha resonado profundamente en tu espíritu, prepárate para lo que sigue, porque no se trata solo de entender quién eres en Cristo, sino de levantarte con valentía para tomar posesión de lo que legítimamente te pertenece, de caminar en lugares donde antes no te atrevías a poner un pie, y de ocupar los espacios que Dios ya ha entregado a tu fe. Recuerda que cada paso que das en obediencia a su llamado es un territorio que el enemigo pierde para siempre. Y si hay algo que incomoda profundamente al reino de las tinieblas, es la ososnania de que no puede engañar a todos por igual. Existen cristianos que sin necesidad de recurrir a extensos discursos o demostraciones públicas, ya representan una amenaza significativa para el infierno, no por su renombre entre los hombres, sino por la reputación que han construido en el mundo espiritual. Son conocidos y reconocidos donde realmente importa. Sus nombres no solo resuenan en la tierra, sino también en el cielo y en el infierno. Un pasaje impactante en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 11 al 16, narra un episodio revelador a este respecto. Dios obraba milagros extraordinarios a través del apóstol Pablo, hasta el punto de que simples paños o delantales que él había usado eran llevados a los enfermos, y estos recobraban la salud instantáneamente, mientras que los espíritus malignos huían despavoridos. Sin embargo, en medio de este poderoso mover de Dios, un grupo de exorcistas ambulantes intentó utilizar el nombre de Jesús,
a quien Pablo predicaba, sin poseer la autoridad espiritual genuina que respaldaba las acciones del apóstol. Intentaron imitar lo que Pablo hacía, repitiendo palabras y fórmulas sin llevar dentro de sí el respaldo del cielo. ¿Y cuál fue el resultado de su osadía? El espíritu maligno les respondió con una claridad aterradora. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Acto seguido, el hombre poseído se abalanzó sobre ellos con violencia, los dominó a todos y los hizo huir del lugar desnudos y gravemente heridos. Esta escena ilustrativa nos revela una verdad fundamental. En el mundo espiritual, no todos los creyentes son iguales. Algunos portan señales invisibles que los hacen inmediatamente reconocibles para las fuerzas de la oscuridad. No se trata de jerarquías humanas o títulos eclesiásticos, sino de una autoridad genuina que se gana en la intimidad con Dios, a través de una obediencia radical, una vida de santidad y una constante guerra espiritual. Estos cristianos no necesitan alzar la voz para imponer respeto. Su sola presencia lleva consigo una marca distintiva. El infierno conoce bien a aquellos que viven congruentemente con lo que predican, a quienes no solo invocan el nombre de Jesús superficialmente, sino que caminan en una relación íntima con Él, a quienes no solo leen la palabra de Dios, sino que la encarnan en sus vidas, y a quienes no solo oran ocasionalmente, sino que han hecho de su existencia una intercesión permanente. Estos son los creyentes que representan un peligro real para el reino de las tinieblas. Son aquellos que alteran el ambiente espiritual con su sola llegada, porque cuando pisan un lugar traen consigo el respaldo y la autoridad del cielo, y las tinieblas lo reconocen de inmediato. Hay cristianos que han sido forjados en el fuego de la prueba, en la quietud del secreto, en las horas de madrugada en comunión con Dios, en los valles profundos del dolor y en la toma de decisiones difíciles. Han pasado por diversas pruebas y tentaciones, pero han salido fortalecidos y purificados. Han sido heridos en la batalla, pero nunca han dejado de amar. Todo esto ha ido esculpiendo en ellos una autoridad espiritual genuina que no se puede comprar ni imitar. Es una autoridad que se carga, se vive y se transmite de manera natural. Estas señales invisibles no son perceptibles a los ojos humanos, pero son completamente evidentes para el mundo espiritual. Actúan como una armadura invisible que el enemigo detecta de inmediato. Cuando alguien con esta autoridad ora, los cielos se abren y responden. Cuando alguien así declara la palabra de Dios, los muros de opresión se derrumban. Cuando alguien con esta unción entra en un lugar, la atmósfera espiritual se alinea con la voluntad de Dios, no porque ellos sean poderosos en sí mismos, sino porque han muerto a su propio yo, y es Cristo quien vive en ellos. Por esta razón, este tipo de cristiano no busca reconocimiento humano, ni necesita la aprobación o los aplausos de la multitud. Sabe que la verdadera batalla no se gana en la visibilidad, sino en la intimidad de su relación con Dios. Su autoridad no se basa en lo que muestra externamente, sino en lo que ha construido en su comunión secreta con el Padre Celestial. Y esta autoridad se manifiesta de manera evidente e innegable, incluso sin que él lo intente conscientemente. Es una autoridad que el infierno reconoce y teme profundamente. El infierno no se impresiona por títulos religiosos o por discursos elocuentes, pero tiembla ante un creyente que lleva las marcas de la obediencia, las cicatrices de la guerra espiritual y las señales inconfundibles de haber estado en la presencia de Dios, porque sabe que estos creyentes son capaces de trastornar ciudades enteras, liberar generaciones de la opresión y establecer el reino de Dios allí donde antes solo había caos y oscuridad. Estos son los verdaderamente temidos, aquellos que no necesitan presentarse con grandilocuencia, porque ya son bien conocidos en el cielo y también en el infierno. Esa escena del libro de los Hechos revela una verdad fundamental sobre la disparidad en el poder espiritual entre los creyentes. En el ámbito espiritual, no todos los que profesan fe son iguales.
Algunos portan marcas invisibles, signos distintivos que los hacen reconocibles para las fuerzas de la oscuridad. Estas señales no provienen de jerarquías humanas o títulos religiosos, sino de una autoridad genuina que se forja en la intimidad profunda con Dios, en la obediencia constante a su voluntad, en una vida de santidad y en una participación activa en la guerra espiritual contra el mal. Estos cristianos no necesitan alzar la voz para imponer respeto o demostrar su poder. Su sola presencia irradia una autoridad palpable. El infierno conoce íntimamente a aquellos que viven congruentemente con el mensaje que proclaman, a quienes no solo mencionan el nombre de Jesús, sino que caminan en una relación viva y transformadora con Él. Son aquellos que no se limitan a leer la palabra de Dios, sino que la encarnan en su vida diaria, permitiendo que moldee sus pensamientos y acciones. Son individuos que no solo oran de manera ocasional, sino que han hecho de su existencia una intercesión continua y ferviente. Estos creyentes representan un peligro significativo para el reino de las tinieblas. Son ellos quienes alteran el ambiente espiritual con su llegada, porque cuando pisan un lugar, traen consigo el respaldo y la autoridad del cielo, un hecho que las fuerzas oscuras reconocen inmediatamente. Existen cristianos que han sido forjados en el crisol del secreto, en las horas de comunión íntima con Dios durante la madrugada, en los valles de profundo dolor y a través de la toma de decisiones difíciles. Han enfrentado numerosas pruebas y tentaciones, pero han emergido fortalecidos y purificados. Han sido heridos en la batalla espiritual, pero su amor por Dios y por los demás no se ha extinguido. Todo esto ha ido esculpiendo en ellos una autoridad espiritual genuina, una autoridad que no se puede adquirir con dinero ni imitar superficialmente. Es una cualidad que se lleva en el espíritu, se vive con autenticidad y se transmite de manera natural a quienes los rodean. Estas señales invisibles pueden no ser perceptibles a los ojos humanos, pero son completamente evidentes para el mundo espiritual. Actúan como una armadura invisible que el enemigo detecta de inmediato. Cuando alguien que posee esta autoridad eleva una oración, los cielos se abren en respuesta. Cuando declara la palabra de Dios con fe, los muros de opresión se derrumban. Cuando alguien con esta unción entra en un lugar, el ambiente espiritual se alinea con la voluntad divina. Esto no sucede porque ellos sean poderosos en sí mismos, sino porque han negado su propio yo y permiten que Cristo viva plenamente en ellos. Por esta razón, este tipo de cristiano no busca reconocimiento humano ni anhela los aplausos de la multitud. Sabe que la verdadera batalla no se gana en la esfera de lo visible, sino en la intimidad de su relación con Dios. Su autoridad no radica en lo que muestra externamente, sino en la sólida comunión que ha construido con el Padre Celestial. Y esta autoridad se manifiesta de manera innegable, aunque él no lo intente deliberadamente. Es una presencia evidente, imposible de ignorar y profundamente temida por las fuerzas de la oscuridad. El infierno no se impresiona con títulos religiosos o discursos elocuentes, pero tiembla ante un creyente que lleva las marcas de la obediencia a Dios, las cicatrices de las batallas espirituales y las señales inconfundibles de haber estado en la presencia del Todopoderoso. Porque sabe que estos creyentes son capaces de trastornar ciudades enteras, liberar generaciones de la opresión del pecado y establecer el reino de Dios allí donde antes solo había caos y oscuridad. Estos son los verdaderamente temidos, aquellos que no necesitan anunciarse con ostentación, porque ya son bien conocidos tanto en el cielo como en el infierno. Después de comprender que ciertos cristianos portan estas señales invisibles que los identifican en el reino espiritual, es fundamental abordar una de las armas más poderosas que un creyente puede poseer, la autoridad espiritual. No se trata de la autoridad humana o aquella que se deriva de estructuras religiosas terrenales, sino de la autoridad espiritual genuina que emana directamente del cielo y se manifiesta a través de aquellos que han comprendido su verdadera identidad en Cristo. Jesús mismo declaró en Lucas 10, versículo 19, una verdad que resuena con poder incluso en nuestros días.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no fue una mera declaración simbólica, sino una delegación real de poder divino, una autorización celestial para ejercer dominio sobre las fuerzas espirituales malignas. Sin embargo, esta autoridad no se activa automáticamente con la simple creencia. Se manifiesta plenamente en aquellos que caminan en obediencia a Dios, en santidad de vida y con una convicción firme de su identidad como hijos de Dios. Lamentablemente, muchos cristianos desconocen el inmenso poder que tienen a su disposición. Viven como si fueran víctimas indefensas, cuando en realidad han sido llamados a ser vencedores en Cristo. Caminan con temor y duda cuando han sido equipados con el poder del Espíritu Santo. El enemigo no teme a los creyentes pasivos que repiten doctrinas sin una revelación personal y profunda, pero sí se estremece ante aquellos que han despertado a su autoridad espiritual, porque sabe que un solo decreto pronunciado con fe por estos hijos de Dios puede cambiar atmósferas espirituales enteras. La autoridad espiritual paraliza al enemigo, porque se ejerce desde la posición de victoria que Cristo ya conquistó en la cruz del Calvario. Estos creyentes no oran desde la tierra hacia el cielo con desesperación, oran desde el trono celestial hacia la tierra con autoridad y confianza. No reaccionan con incertidumbre ante las circunstancias, actúan con el gobierno de Cristo en sus vidas. No suplican con duda, declaran la palabra de Dios con fe inquebrantable, y sus palabras no son meros sonidos vacíos, sino decretos respaldados por el poder del cielo. Un cristiano que camina en autoridad sabe discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Conoce el momento preciso para reprender al enemigo, liberar a los oprimidos o declarar las verdades del reino de Dios. No busca ostentar su poder, pero cuando lo ejerce en el nombre de Jesús, los demonios huyen despavoridos, las maldiciones son anuladas, y las puertas espirituales se abren de par en par, porque no está actuando en su propio nombre o con sus propias fuerzas, sino en el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Esta autoridad espiritual no se trata de gritar más fuerte, o de impresionar a otros con lenguaje espiritual sofisticado. Se trata de conocer profundamente a Dios, de vivir en completa rendición a su voluntad y de caminar con una identidad firmemente establecida en Cristo. Es imposible ejercer una autoridad genuina en el ámbito externo si hay desorden y confusión en el interior del ser. Por eso, el enemigo siempre intenta atacar la identidad del creyente, porque si logra sembrar inseguridad, vergüenza o duda en su corazón, neutraliza la autoridad que ese hijo de Dios podría ejercer eficazmente. Pero cuando un creyente comprende plenamente que ha sido adoptado como hijo, limpiado de todo pecado, ungido con el Espíritu Santo y enviado con una misión divina, comienza a moverse en una dimensión espiritual completamente diferente. Su oración arde con el fuego del Espíritu, su palabra tiene peso y autoridad, su mirada está llena de discernimiento, y su caminar deja huellas significativas en el mundo espiritual. El adversario sabe perfectamente que no puede resistir a una comunidad de fe que se levanta con autoridad espiritual, que conoce profundamente la palabra de Dios, que vive en santidad, que intercede con poder en oración y que declara las verdades del Evangelio con una fe inquebrantable. Por esta razón, uno de sus principales objetivos es mantener al pueblo de Dios adormecido espiritualmente, entretenido con distracciones mundanas y absorto en las preocupaciones puramente terrenales, ya que mientras los creyentes permanezcan distraídos y pasivos, no ejercerán el inmenso poder espiritual que poseen en Cristo. Sin embargo, cuando despiertan a esta realidad y comienzan a operar en su autoridad divina, todo cambia drásticamente. El cristiano que ejerce autoridad espiritual no solo se protege a sí mismo de los ataques del enemigo, sino que también extiende esa protección a su hogar, a su descendencia y a su entorno inmediato. Camina con la firme convicción de que lleva consigo el reino de Dios, y cada paso que da, cada oración que eleva al cielo y cada palabra que declara con fe, está imbuido del peso y la autoridad
de esa realeza espiritual. Es por esta razón que el enemigo le teme, porque no actúa como una víctima indefensa, sino como un embajador del cielo, representante del Rey de Reyes en la tierra. Y dondequiera que este creyente se mueva y actúe con autoridad, el enemigo inevitablemente pierde terreno. Así como un solo cristiano lleno de autoridad espiritual puede provocar caos y confusión en el mundo de las tinieblas, es aún más poderoso imaginar el impacto transformador que ocurre cuando 2, 3 o más creyentes se unen en un mismo espíritu, con un mismo corazón y una misma dirección, enfocados en el propósito de Dios. No existe fuerza infernal capaz de resistir a una iglesia genuinamente unida en Cristo. No hay estrategia demoníaca, por astuta que sea, que pueda prevalecer cuando los hijos de Dios se alinean en oración ferviente, en ayuno dedicado y en un propósito eterno y común. El infierno conoce esta verdad, y por lo tanto, tiembla ante la manifestación de la unidad espiritual entre los creyentes. Jesús mismo lo dejó claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje no es simplemente una promesa reconfortante. Para ser leída con ternura, es una poderosa declaración de guerra espiritual. Jesús está revelando una clave espiritual fundamental. El poder de Dios se multiplica exponencialmente cuando la unidad entre sus seguidores es genuina y profunda. La unidad espiritual trasciende la mera presencia física en un mismo lugar. Se trata de estar verdaderamente entrelazados en la fe, compartiendo una misma visión y caminando en un mismo espíritu. Es cuando los corazones de los creyentes laten al unísono con el ritmo del cielo, cuando sus voluntades se rinden por completo al propósito divino, y cuando las diferencias personales se someten al amor redentor de Cristo. En este tipo de ambiente de unidad espiritual, lo sobrenatural se convierte en algo cotidiano y esperado. Las cadenas de opresión se rompen sin necesidad de contacto físico. Las puertas que parecían cerradas se abren de manera milagrosa, sin necesidad de ser forzadas, porque hay un poder divino que solo se activa plenamente en el contexto de la comunidad unida en fe. Satanás teme profundamente este tipo de unidad entre los creyentes. Por esta razón, desde el principio de la historia, ha sembrado división y discordia en el Edén, entre hermanos, en las iglesias, entre líderes, en los matrimonios y en los ministerios cristianos. Su estrategia perenne ha sido la de dividir para conquistar, porque sabe muy bien que una casa dividida no puede prevalecer. Pero cuando la iglesia se une verdaderamente en propósito y amor, el enemigo pierde fuerza, pierde acceso y pierde territorio espiritual. Cuando 2 o 3 cristianos se ponen de acuerdo en ayuno, en intercesión ferviente y en clamar a Dios por un propósito específico, la tierra tiembla y el cielo responde con poder. Existen innumerables testimonios de ciudades que han sido transformadas por el Evangelio, de regiones enteras que han experimentado un avivamiento espiritual genuino, y de familias que han sido restauradas y sanadas, todo porque un pequeño grupo de creyentes se unió en un mismo sentir y clamor a Dios. La unidad espiritual requiere humildad genuina, la disposición a renunciar al egoísmo personal, y una visión clara del reino de Dios que trasciende los intereses individuales. Requiere comprender que nuestra lucha no es contra otros seres humanos, sino contra potestades espirituales, malignas, que temen vernos unidos en Cristo. Requiere madurez espiritual, para dejar de lado las diferencias humanas triviales y enfocarnos en lo que es eterno y verdaderamente importante. Cuando todo esto sucede, la atmósfera espiritual se transforma radicalmente. Una iglesia unida en oración es una fortaleza impenetrable contra los ataques del enemigo. Un matrimonio que se une en oración ferviente es un fuego espiritual que el adversario no puede apagar. Un grupo de amigos que se alinean en la búsqueda de Dios
puede provocar terremotos espirituales que transforman generaciones enteras, porque cuando hay unidad genuina, hay un respaldo divino innegable, y cuando el cielo respalda a sus hijos, el infierno retrocede. Es precisamente por esta razón que el enemigo trabaja incansablemente para generar roces, críticas destructivas, celos y competencias malsanas entre los creyentes. Sabe que mientras permanezcamos divididos, somos vulnerables a sus ataques, pero también sabe que si alguna vez nos unimos verdaderamente en el amor de Cristo, Él no podrá detener el plan y el propósito que Dios ha determinado para su iglesia. El cristiano temido por Satanás no solo busca crecer individualmente en su fe, sino que también busca activamente la unidad con otros creyentes, promueve la reconciliación donde hay división, y se esfuerza por caminar junto a otros en el mismo espíritu, entendiendo que el poder de la iglesia no reside en la fuerza individual, sino en la comunión y la unidad del cuerpo de Cristo. Y esa unidad, cuando es genuina y guiada por el Espíritu Santo, desata un mover poderoso del Espíritu que ninguna tiniebla puede contener. La unidad espiritual libera un poder imparable, pero hay algo que trasciende aún más allá del presente inmediato, el legado espiritual. Y si hay algo que provoca un verdadero terror en las profundidades de las tinieblas, es cuando un cristiano no solo decide vivir con un propósito divino en esta vida, sino que también siembra ese mismo propósito y pasión en los corazones de aquellos que vienen detrás de él. Porque el enemigo puede intentar desgastar y desanimar a una persona individual, pero no puede detener a una generación entera que ha sido encendida por el fuego del Espíritu Santo y que continúa llevando la antorcha de la fe hacia el futuro. Si has llegado hasta este punto de esta reflexión, permíteme compartirte una verdad que resonará en los corazones de muy pocos. Eres parte de un grupo selecto de individuos que se atreven a ir más allá de la superficie de la fe, que eligen la profundidad espiritual por encima de lo superficial, lo eterno por encima de lo efímero, y la transformación genuina por encima de la comodidad ilusoria. Esta elección habla elocuentemente de tu espíritu, revela un hambre profunda en tu alma, una búsqueda insaciable de algo más que meras palabras y doctrinas. Anhelas el fuego purificador del Espíritu Santo, una dirección clara para tu vida, un propósito trascendente que le dé sentido a cada día, y una confirmación divina desde el cielo. Este encuentro no ha sido una coincidencia fortuita. Son pocos los que perseveran hasta el final de una reflexión tan profunda como esta. Solo aquellos que sienten el llamado apremiante del Espíritu Santo, los que no se conforman con una vida cristiana superficial Por eso te invito a dejar una marca distintiva en este espacio, para que se haga evidente quiénes son aquellos que están siendo tocados por esta palabra, quienes están despertando a una nueva realidad espiritual, y quienes están listos para convertirse en verdaderos guerreros de la fe. Te animo a comentar la siguiente declaración: Dios está conmigo siempre. Estas 4 palabras servirán como una señal inequívoca de que perteneces al grupo de los elegidos, aquellos a quienes el infierno no puede ignorar. A lo largo de este viaje espiritual, hemos aprendido que Satanás no teme a todos los cristianos por igual. Hemos descubierto que hay creyentes que provocan temor en el reino de las tinieblas, no por la intensidad de sus gritos o por la perfección de su apariencia externa, sino por la poderosa presencia espiritual que llevan consigo en el ámbito invisible. Hemos explorado las características de los intercesores incansables, de los que poseen un discernimiento espiritual agudo, de los adoradores genuinos en espíritu y en verdad, de los guerreros valientes de la palabra de Dios y de aquellos que permanecen inquebrantables ante las pruebas más difíciles. Hemos comprendido cómo su presencia transforma los ambientes espirituales, cómo su fe activa la ayuda de los ángeles, cómo sus oraciones trascienden las dimensiones terrenales, cómo su unidad abre las puertas del cielo y cómo su legado espiritual puede levantar y transformar generaciones enteras. Todo lo que se ha compartido en este espacio no ha sido con el mero propósito de informar tu mente, sino con la profunda intención de transformar tu espíritu,
porque lo que te hemos ofrecido no es simplemente conocimiento intelectual, sino un llamado urgente, un clamor directo desde el corazón del cielo hacia tu ser interior. Si has escuchado este llamado y estás dispuesto a responder, este tipo de contenido tiene el poder de encender una chispa divina en tu interior. Sin embargo, al igual que todo fuego, si no se alimenta constantemente, inevitablemente se extinguirá. Por esta razón, es crucial que permanezcas conectado a espacios como este, donde no hablamos de entretenimiento pasajero, sino de la eternidad. No nos dedicamos a producir videos superficiales, sino a encender almas para el reino de Dios. Cada vez que ves uno de estos mensajes y cada vez que lo compartes con otros, te conviertes en una parte vital de una cadena de impacto eterno. Estás echando leña al fuego espiritual de otra persona que lo necesita. ¿Puedes imaginar la cantidad de vidas que podrías alcanzar y ayudar simplemente reenviando este video? Quizás hay alguien que está a punto de rendirse, y este mensaje puede ser el aliento que necesita para seguir adelante. Tal vez hay otro que se encuentra confundido, y estas palabras pueden ser la respuesta clara que ha estado buscando, y tú podrías ser el instrumento que Dios quiere usar para tocar su vida. Vas a permanecer en silencio ante esta oportunidad, y si aún no te has suscrito a este canal, detente por un instante y reflexiona. ¿Qué más necesitas para darte cuenta de que este contenido no es opcional en tu caminar espiritual? Es urgente, es necesario, es alimento esencial para tu alma. No estar suscrito es como recibir una lámpara brillante en medio de la más profunda oscuridad y apagarla deliberadamente por orgullo o distracción. Es como encontrar un pozo de agua fresca en medio de un desierto abrasador y decidir no beber de él. No solo es un error lamentable, sino una pérdida significativa para ti y para todos aquellos que te rodean y podrían ser bendecidos a través de ti. Pero si ya eres parte de esta comunidad, déjame decirte, con profunda gratitud, que formas parte de un ejército silencioso, pero poderoso que está creciendo cada día, que estás eligiendo el camino angosto, que conduce a la vida eterna, que estás manteniendo tu llama espiritual encendida y que estás ayudando a otros a encender la suya propia. Esto es digno de honor, de gratitud y de una gran celebración en el cielo. Nunca olvides esta verdad fundamental. Tu fe no te afecta solamente a ti. Tiene un impacto directo en tu hogar, en tu comunidad y en tu ciudad. Cada oración que elevas con fervor, cada acto de obediencia a la voluntad de Dios y cada palabra de verdad que pronuncias con convicción está dejando huellas imborrables en el reino espiritual. Huellas que el infierno no puede borrar y que el cielo honra de manera especial. Mientras el mundo sigue corriendo detrás de lo superficial y lo pasajero, tú has elegido lo eterno. Has decidido permanecer hasta el final de este mensaje. Has elegido ser parte de algo mucho más grande que tú mismo. Has tomado la valiente decisión de convertirte en ese cristiano que el enemigo teme profundamente. Y por eso, aunque no pueda verte físicamente ni escuchar tu voz en este momento, puedo sentir tu espíritu ardiendo con pasión desde este lugar. Sigue caminando con determinación, sigue luchando la buena batalla de la fe, sigue creyendo con todo tu corazón, porque tú que has llegado hasta este punto no eres uno más del montón, eres uno de los elegidos. Uno que ha sido marcado por el cielo, uno a quien el infierno no puede ignorar. Fuiste llamado para este tiempo específico. Escríbelo en tu corazón, decláralo con tu boca, y nunca te detengas en tu caminar con Dios, porque lo mejor está aún por venir.